Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Fundamental. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Curro también por estar aquí. Hoy vamos a hablar de las alteraciones del sueño, que como sabemos, como todos sabéis, están creciendo mucho en la farmacia las preguntas, qué podemos hacer nosotros para ayudar a nuestros pacientes. Recordaros que si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer a través del chat y yo se la pasaré a Curro. Nada, ya no le quito más tiempo, que tiene cosas muy interesantes que decirnos y espero que la disfrutéis. Gracias de nuevo. Muy bien, muchas gracias Concha y buenas tardes a todos. Ya estamos en el podcast 8. Vamos a hablar algo de temas prácticos para en mostrador poder solucionar problemas de sueño. A veces lo relacionamos demasiado con insomnio y podría ser de los múltiples tipos que tenemos, desde apnea de sueño hasta un posible somnolencia diurna incluso, ¿no? Pero evidentemente lo vamos a enfocar más, un poquito más en insomnio. En el podcast 7 quedó una parte importante que era cómo nos comunicábamos con los médicos, cómo era el informe que dábamos al paciente y la información que le transmitíamos para que lo llevara al médico, bien directamente o bien incluso a través de correo electrónico cuando el médico ya tenemos una relación con él y ya podemos comunicarnos directamente y enviar informes de pacientes, evidentemente con sus claves y su LOPD en regla, ¿no? Así que vamos a empezar como siempre, muy rápido. Circuito de salud, vimos que utilizábamos la escala de Hamilton, esto te va a dar mucha seguridad por varias razones. Una es que está validada, otra es que la rellena el paciente con tu ayuda. Recuerda que esto no es una opinión tuya, sino que es cómo ayudas al paciente a que rellene adecuadamente las preguntas que le estamos formulando. ¿Por qué? Pues porque la salud mental es una, la salud incluso física mental es una, y aunque los humanos necesitamos compartimentarla para poderla entender, dentro de esas 14 preguntas que le hacemos al paciente de autovaloración, el médico tiene mucha información como para poder luego mirar. Hay algunos médicos que prefieren que la utilizan después. Hay una valoración previa para no estar influenciados por la información que tú le envías y que prefieren verla después, ¿vale? Pues no hay ningún problema. Tu trabajo es mandarle la máxima información posible, ¿no? Así que la siguiente, pues es rápido, ¿eh? ¿Vale? A nada que empieces a hacer 2 o 3, que practiques con gente del equipo, verás que no se tardan más de 10 minutos en rellenarla. Tienes que transformar el lenguaje del paciente y ya tienes mucha experiencia y sabrás la adaptación que tienes que hacer dependiendo de la persona que tienes delante, ¿no? Y parte también es que no solamente es información para el médico, sino que le va a hacer al paciente como le vas a hacer un esfuerzo de autoanálisis, de interpretación de sensaciones, que en el problema, fundamentalmente en ansiedad, pero también en depresión, es difícilmente, el paciente le cuesta mucho transmitir con palabras las sensaciones que tiene. Así que la escala de Hamilton te sirve para esa dupla, ¿no? Empezábamos con esto que veíamos, que ahora ya está, que sí está corregido, te pido disculpas otra vez. En esta de la pregunta a la 1 a la 6, esta sí es ansiedad psíquica y las siguientes son ansiedades somáticas, o sea, todo lo que tiene que ver con somatización. Notas cosas que te notan, ¿no? Así que estaba ansioso, en la primera te hablábamos de gente, de si tenía miedo a que pasara algo, a eso se refiere la pregunta 1. La segunda pregunta tiene que ver con sensación de tensión, sensación incluso de fatiga, sensación de incapacidad de esperar cuando tienen que estar haciendo algo constantemente. La tercera, miedo a quedarse solos, lo llaman los psicólogos conducta de anticipación. Nos estamos anticipando a algo que probablemente nunca pasará y que de hecho es raro que pase. Y ya es como que me da el miedo a pasar con un coche por un puente, miedo a coger un avión, miedo a que acabo de llamar a alguien, no me lo coge y ya me estoy anticipando, ¿no? La cuarta, que tenía que ver con el tema de hoy, tiene que ver con el insomnio en sus múltiples facetas, ahora lo veremos.
Dificultad para concentración de memoria a corto plazo de a qué venía yo aquí, si le suele pasar, no sabías a qué había ido al armario, a qué habías ido a comprar 3 cosas y no sé, y se te olvida una, esa dificultad de memoria y de concentración. Y la siguiente sería si le gustaba mucho hacer paseo, le gustaba mucho hacer deporte, le gustaba mucho el cine, o le gustaba mucho oír música, pues ha perdido ese interés, tanto interés por hacerlo. Las otras siguientes, estas sí eran ansiedades somáticas, contracciones musculares que normalmente suelen estar en espalda y en cervicales, pero también el bruxismo, que nos dicen los dentistas, los odontólogos, que está aumentando muchísimo desde marzo para acá, en la época COVID, así que toda esa tensión mandibular de estar ahí como apretando, derivado de las hormonas de estrés. Luego, síntomas traumáticos generales que suelen ser bastante desagradables para el paciente y que además retroalimentan mucho que me está pasando algo raro. Y aquí tu trabajo en la pregunta 8 tiene que ver con que no te está pasando nada especialmente raro, es simplemente que dentro de la ansiedad que notas en tu cuerpo, pudiera ser ese zumbido que tiene que ver con el cortisol, con 2 causas. Una es el cortisol alto, como sabes, tóxico, y te va a generar pérdida auditiva y esa sensación de zumbido. Y luego la contracción de toda la musculatura interna del oído y de los huesos que forman el oído interno, que provoca ese zumbido desagradable. Luego es esa visión borrosa que te puede interpretar la gente como que no veo claro, como que no tengo la vista fresca, ¿no? Como que no estoy cómodo. Te lo pueden interpretar de esa forma. Luego pudiera ser también zona de adormecimiento, la parestesia en manos o en pies. Luego los síntomas cardiovasculares son los típicos de palpitaciones, al acostarme noto en la oreja la palpitación, todo lo que tiene que ver con sensación, incluso puedo tener incluso la tensión un pelín alta, ¿vale? La 10 tiene que ver con síntomas respiratorios, son toda esa sensación de síntoma de ahogo o de incluso una sensación de sensación de contracción en la musculatura de la respiratoria, ¿no? Esos músculos intercostales y ese diafragma que tienen que expandirse y contraerse, expandirse y contraerse, ¿vale? Lo siguiente sería la pregunta 11, que tiene que ver con todos los problemas gastrointestinales que provoca esas hormonas del estrés, que lo que te hacen es fundamentalmente retrasar las digestiones, y al retrasar las digestiones tenemos problemas de estreñimiento, de pesadez, de gases, ¿vale? O si hay una liberación muy alta, una activación muy alta del sistema simpático, pues podríamos tener pues, esas diarreas relacionadas con estrés. Luego genitourinarios, ahí ya lo ves, unas cuantas referencias, y boca seca, tendencia a sudoración o vértigos. Esta suele ser también muy incapacitante y muy desagradable, y también retroalimenta la sensación de que me está pasando algo, ¿no? Pues de aquí pasamos. El 14 sí es una puntuación que tienes que hacer tú, esa es la única de los 14, y es una evaluación general de cómo ves al paciente. Ahí ves todos los ítems y ahí en esa escala es como vamos a valorar nuestra impresión de cómo ha ido contestando la persona, si encontraba facilidad para explicarse, si tenías las piernas cruzadas, si tenías las manos cruzadas también, si se notaba las manos así como si estuviera con sudoración, la palidez del área de la cara, toda tu impresión. Aquí abajo a la izquierda ves como de 0 a 4 es como le tenemos que explicar al paciente qué significa cada punto, y decíamos que la cuarta era: con esto no puedo vivir, con esta sensación no puedo vivir, es súper desagradable y no puedo vivir. Luego, oye, es muy grande, pero evidentemente me gustaría no tenerla, pero necesito solucionarla, pero no es algo que ahora mismo yo diga estoy súper agobiado. La 2 es, oye, ya sí con esto puedo vivir. Ligera es casi que me tengo que dar cuenta, ¿no? Es muy importante, sobre todo en ansiedad, que con el paso del tiempo el paciente probablemente no es que no tenga la misma intensidad de síntomas, sino que hay una tolerabilidad, una tolerancia a esos síntomas. Con la misma intensidad de cada una de esas variables,
el paciente refiere como que se encuentra mejor y en realidad es porque lo está tolerando, no le hace demasiado caso, ¿vale? Entonces decíamos, si son 14 preguntas y el máximo 4 pues son 56, mi criterio personal es que si te da una puntuación media mayor de 28 y además otro criterio sería si hay 2 puntuaciones aproximadamente que estén en 4, pues clara derivación al médico con el informe. Y ahí nos quedamos en cómo nos comunicamos con el médico de una forma que el médico nos vea como uno más que en colaboración suya vamos a contribuir a recuperar la calidad de vida del paciente. Pues este es un ejemplo que fue el primer informe que enviamos desde la farmacia, el primer informe relativamente serio, como ves, 2014, y en el que, evidentemente, por protección de datos hemos puesto un bloqueo al nombre de la paciente. Y a mí me parece muy importante la presentación. En este caso, yo, por ejemplo, tengo el título del Instituto de Alto Estudio Económico de experto en trastornos de ánimo y de ansiedad, y deberíamos complementar nuestro currículum al informar a otro especialista o otra persona dentro del sistema sanitario sobre quién es el que está firmando este informe. Lo siguiente sería hablar del paciente. Bueno, pues, nombre, para que la persona pueda reconocer, sexo, porque sabemos que la incidencia de problemas depresivos y de ansiedad en mujeres es entre un 15 y un 20% más alto que en hombres. Y ahora aquí hay una parte que esta la escribimos y la verdad que la seguimos utilizando, porque cada vez que lo utilizamos nos damos cuenta que es muy respetuosa con la persona a la que te diriges, pero también dando valor a tu información y a tu trabajo, ¿no? Entonces, como ves, el objetivo de la comunicación es la siguiente información: previo consentimiento de la paciente, no intenta ni sugiere ningún tipo de consejo en el diagnóstico ni en el tratamiento. No estamos intentando dirigirte hacia un determinado diagnóstico y un determinado tratamiento. Simplemente te vamos a transmitir la información que hemos conseguido sacar de la paciente. El objetivo es aportar información que pueda resultar relevante para un mejor juicio por su parte y posterior tratamiento que considere oportuno. O sea, volvemos a reiterar, lo que te estoy dando es información para que tomes una mejor decisión. Si ya no ves que con ella tú decides hacer algo que yo, bajo mi criterio, creo que no es adecuado, bien porque el medicamento o no es necesario o no es seguro o no es eficiente, pues entonces pues yo preferiría ya entonces derivar a otro especialista, ¿no? Aquí lo que hacíamos era, como ven, en 6 puntos, extraer de la escala de Hamilton aquellas variables que nos habían resultado más importantes. Y ahora, con este informe, siempre ponemos adjunto o no escala de Hamilton de ansiedad o de depresión. Entonces, en este caso, lo más importante que veíamos había mucha actividad mental, que eso es como cuando tú le dices a la persona como si le costara parar, como de pensar, como si notara mucha actividad de pensamiento. Muy importante, al psiquiatra le interesa mucho si la persona le afecta, por un lado, le afectan mucho las cosas y por otro lado, si tiene capacidad de relajación. Son dos cosas distintas que el psiquiatra trabaja bajo dos estrategias totalmente distintas. Si además confluyen las dos, pues ahí es donde te vas a encontrar tratamientos de 3, 4 fármacos a la vez, ¿no? Pero es muy importante que el psiquiatra reciba esa información. Sensación de flojedad y falta de iniciativa. Aquí lo que le decíamos, pues la paciente lo que nos comunicaba era que no tenía energía, que le gustaba, se le seguía gustando hacer cosas, pero que no notaba que se levantara por la mañana con la energía suficiente. Ahí claramente le estamos indicando que hay un problema en el sistema de dopamina, ¿no? Y en el anterior es el sistema de serotonina. El siguiente era como, ¿qué información he conseguido yo sacar de la paciente? Haciendo mucho hincapié con el paciente que no somos psicólogos. Pero esta información es muy importante porque le estamos ahorrando un tiempo tremendo, sobre todo en atención primaria. Así que inestabilidad familiar, eso quiere decir que en casa
no estaba todo lo bien que podría estar. También haciéndole hincapié a la paciente que no queremos que nos cuente el hecho concreto, sino simplemente saberlo, que seguía conviviendo dentro del núcleo conyugal y que los niños vivían allí, ¿vale? 49 años. Ahí ponía los tratamientos que teníamos, además encima tenía un trastorno de tiroides que aquí no sabemos que empezó antes, ¿no? Pero ese es el médico el que lo tiene que averiguar. Poníamos la posología, sertralina 50, 1,5 ya, con lo cual estaba en 75, y luego lorazepam de 50 miligramos, que precisamente lo que nos estaba indicando era que actualmente varias veces al día. Pues siempre a todo el equipo hay que transmitirle la idea de que cuando la persona, cuando va a meter la tarjeta electrónica, te piden lorazepam, te piden bromazepam y todavía no ha salido, si todavía no ha salido es porque se ha tomado más. A alguien puede ser que se le extravíe alguna tableta, pero lo que nos encontramos normalmente es un uso intensivo porque el tratamiento de base o no está bien puesto o no está bien adaptado a una nueva situación, ¿vale? Y además indicábamos que había una retirada del periodo menstrual desde hacía un año y estoy a tu disposición, ¿no? Y ahí era donde quedaba. Así que información relevante y despedida y disposición. Estoy a tu disposición, quiero seguir trabajando contigo, ¿vale? Ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Esto es un ejemplo ya para terminar este resumen súper rápido de una paciente que tuvimos la semana pasada. Nos damos una puntuación de 33. Ya hace 2 semanas, de este hecho, y sertralina 100 miligramos día, con el inicio del lorazepam un cuarto, y luego pasó con instrucciones nuestras y con la del médico a eliminar la de por la mañana y la del mediodía, y actualmente ya está después de los 15-20 días que con solamente media por la noche. Todavía sigue teniendo un ligero insomnio de conciliación, que ahora lo veremos, ¿no? Así que pues para que veáis un poco cómo es el puntaje y cómo es el objetivo final, ¿no? Pues nos dan rojo, eso quiere decir que estamos por encima de 26 y que además hay 2 variables, como veis, que están por encima, que tienen 4, ¿no? Así que ya hemos ocupado probablemente demasiado tiempo con el resumen, pero vamos a hablar algo de alteraciones del sueño. Importante, recordar fases del sueño fisiológico. Como veis ahí, 8 horas supuestamente de sueño, aunque evidentemente cada uno tiene sus horas en las que se encuentra, las que necesita para encontrarse descansado y encontrarse bien. Muy importante, como ves en la imagen que te pone la gráfica de la X y la Y, en la Y tienes la fuerza, que quiere decir la intensidad, ¿no? Y abajo es sueño profundo. Entonces, fuerza 4 es sueño profundo y mientras más te acercas para arriba es estado de vigilia, ¿no? Muy importante también recordarte que dentro de la fase no REM está toda la parte de 4 fases, cada una con su proceso lineal de ir bajando actividad metabólica, actividad de órganos, para entrar después en la fase no REM, en la fase REM, perdón. Y con esta gráfica lo que quería transmitiros es fijaros en las ondas, los puntos rojos. ¿Qué pasaría si en esos puntos que estamos en sueño REM, recuerda Rapid Eye Movement, ahí es donde hay como una pequeña reconexión de nuestro organismo que quiere saber si nos encontramos bien? Por eso existe esa fase, ¿no? Y también aprovecha el organismo para recuperar depósitos de determinados neurotransmisores para la mañana siguiente cuando te despiertes. ¿Qué pasaría si en ese momento hubiera algo que te despertara? ¿Vale? Pues curiosamente, 2:30 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, ¿vale? Fíjate cómo va variando más o menos en esa línea, ¿no? ¿Y por qué lo decía? Pues porque sabemos que la hormona clásica relacionada con la inducción al sueño sabéis que la melatonina, en España los complementos alimenticios por debajo de 2 son los que están, 2 miligramos son los que están permitidos. Y lo que estamos viendo es que en las últimas 4, 5, 6 semanas, según los datos que nos dan tanto HMR como ILVIA, es el aumento tremendo de productos para la relajación y el sueño.
Así que, como ves abajo, un horario normal de 12 de la tarde, 6 de la tarde, 12 de la mañana. Entonces, como a las 6 de la tarde hay un pico máximo de melatonina que precisamente está producido por bajada de luz. No solamente de luz solar, sino de luz en general. Entonces, no vamos a hablar nada de higiene de sueño, de hábitos de higiene de sueño, te lo puedes descargar de varias páginas web, en concreto de la página web de Serignol, el complemento alimenticio de Neurasfal para el insomnio. Pero sí lo que vamos a hacer hincapié es en la transformación que deberían tener las ciudades y tu hogar, tu casa, en ese proceso en el que necesitamos que los niveles de melatonina estén lo suficientemente altos como para que el descanso se produzca, ¿no? Y lo que nos encontramos es que las iluminaciones de las ciudades y de las casas suelen ser bastante intensas, ¿no? Y aquí lo que intentamos es, así como intentamos que los pacientes entiendan que compren lámparas, por ejemplo, por debajo de 3000K, que son esas luces cálidas para el atardecer en invierno, para preparar al descanso, y en el verano exactamente igual. Por eso en verano lo natural es que la inducción al sueño evidentemente sea mucho más tardía. Pero fíjate también cómo en el cortisol, que es la hormona por excelencia del estrés, coinciden los picos máximos con los picos bajos. Y con esto quiero conectar con un tema muy importante que veíamos en otros podcasts, que era el enemigo es el cortisol. No solamente porque destruye células y neuronas y neurotransmisores de serotonina, dopamina, noradrenalina, sino que además pudiera pasar, vuelvo un poquito atrás, que qué pasaría si los niveles de cortisol en esos puntos rojos, que deberían estar muy bajos, resulta que estuvieran altos. Vale, pues aquí lo que estamos intentando explicar es, independientemente de la ruta metabólica que tenga la melatonina, que sabemos que tiene que ver triptófano, empezamos por la derecha, triptófano, pasa a la membrana plasmática, triptófano, serotonina, cuando hay sol, y cuando empieza a haber bajada de luz, conseguimos producción de melatonina, llegar a tejidos diana y, entre otras cosas, producir sueño, ¿no? Pues hablando de ese tema, la anterior slide de aquí a ahora, ¿vale? Aquí te pongo un poco cómo es el proceso, no solamente la ruta metabólica, sino por dónde, ¿vale? Y aquí quería hacer como un comentario pequeñito sobre los filtros de luz azul. Probablemente no tenga nada que ver, pero sí lo tiene, y es que los filtros de luz azul en gafas o en dispositivos es falso que dañen estructuras internas. ¿Vale? Estructuras internas, retina, cristalino, córnea, me da igual, ¿no? Es falso, no hay evidencia científica, pero sí hay evidencia científica de que modifica la liberación y los niveles de melatonina. Y aquí entramos lo de usar inteligentemente la tecnología que hablábamos en otros podcasts. Toda la tecnología, incluso las luces LED de hogar, pero sobre todo dispositivos de pantalla, emiten una luz azul antes del ultravioleta relativamente alta, y sí está comprobado científicamente que modifican los niveles de melatonina. Así que esos filtros para cristales de luz azul, probablemente estés súper encantado pensando que estás protegiendo tu estructura interna del ojo. En realidad lo que te está pasando es que probablemente estás modificando los niveles de melatonina, ¿vale? Pues aquí veis un poco toda la ruta metabólica. Como decía antes, retomando lo que comentaba antes sobre cómo coinciden los niveles de cortisol y cómo coinciden los niveles de melatonina, nos encontramos algunos tipos de insomnio, ¿no? De conciliación, me cuesta dormir, ¿vale? En estos momentos de me cuesta dormir puede ser por muchos motivos. Un momento estresante, acabo de hacer ejercicio a las 9 de la noche, cualquier motivo, ¿no? Y aquí en concreto los complementos alimenticios de melatonina funcionan muy bien, ¿vale? Curioso también porque los estudios clínicos
que nos dicen que la diferencia con el placebo es relativamente corta. Pero es que esto también pasa con los ISRS como fluoxetina o paroxetina. Cuando hay estudios clínicos, no refleja la realidad clínica. Los estudios están muy bien, pero luego en la evidencia científica, en la evidencia real de la vida diaria, lo que nos dicen es porque el paciente nos dice que duerme mejor, con lo cual casi que nos da igual la razón por la que sea, porque además es continuo, no es un momento concreto en el que no duermo bien. Si no, habría mucha discontinuidad en la compra de complemento alimenticio, ¿no es así? Si haces una revisión de tus clientes y de tus pacientes que compran un determinado producto, suele ser relativamente lineal. De hecho, suele haber bastante continuidad a lo largo del año. Así que diferenciar problemas de conciliación, problemas de mantenimiento, que son esos problemas de me duermo muy rápido, pero me despierto por la noche. Y aquí una de las frases que utilizamos constantemente en el mostrador es dame algo para dormir y le preguntamos si se suele despertar por la noche como a las 3, 4 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque justo cuando pasas de fase no REM a fase REM, en ese momento, si los niveles de cortisol están altos, te despiertas. Y aquí tiene que ver con cómo has conseguido entrenar a tu cerebro, como hablábamos en otro podcast, para que esté bien conectado el cerebro racional y el emocional y no esté secuestrado por el cerebro emocional, ese secuestro amigdalar del que hablábamos. Así que en mostrador la traducción sería, ¿te despiertas a las 3, 4 de la mañana? Pues estos dos tipos de problemas el mercado farmacéutico lo ha adaptado a te meto un producto de liberación prolongada, bien de melatonina o de cualquier otro producto, de inicio al sueño, y luego te adiciona además algún producto que tenga que ver con acción sobre el GABA, sobre el receptor GABA, imitando la acción de benzodiazepina, pero con la ventaja de no alterar el receptor. Y en el mercado te puedes encontrar estas dos estrategias: inducción rápida y mantenimiento. ¿Vale? El siguiente sería despertar precoz, y aquí suele haber un fallo, y es que el ciclo del sueño, normalmente quien se despierta muy pronto es porque también se duerme pronto o tiene sueño pronto. Si no adapta sus horarios a su ciclo circadiano de dormir, pues le va a costar mucho. Vale, pues aquí el momento en el que se utiliza melatonina, el momento en el que hay que utilizar la melatonina no es al inicio, sino al final, cuando se despierta. Con eso lo que vamos a hacer es desplazar el ciclo del sueño hacia adelante, si es que la persona lo necesita. ¿Vale? Entonces, digamos que la melatonina funciona como si fuera un imán, en el que, dependiendo de dónde lo pongas, desplazas el ciclo del sueño hacia un lado y hacia otro. Y además la melatonina consigue, con 1,9 también, conseguir que haya esas variaciones y esas ondas que necesitamos para que vaya adecuadamente la fase REM y la no REM. Por eso las benzodiazepinas se están utilizando cada vez menos, porque es verdad que inducen al sueño, aquello que hablábamos de piso freno, pero también estoy pisando el acelerador, pero lo que nos damos cuenta es que disminuyen los tiempos en los que estamos en fase no REM, con lo cual eso es lo que provoca que que el paciente pueda ser que se despierte con esa sensación de pesadez o de cansancio, ¿no? Y el cuarto sería, pues, como un popurrí de todo, ¿no? Así que aquí te pongo, hemos hablado de los tipos de insomnio, y ahora aquí te recuerdo en 2 minutos, que lo vas a tener aquí en un momento, pues otros fármacos que se utilizan que no son benzodiazepinas para el insomnio, como es la trazodona. Aquí son todos los fármacos que tengan que ver con acción antihistamínica, que el efecto a medio plazo solamente puede tener problemas anticolinérgicos tipo sequedad de boca, retención urinaria, estreñimiento cuando se utilizan durante mucho tiempo. Luego, te recuerdo la agomelatina, que puedes ver últimamente que se está prescribiendo más, tiene unos efectos, tiene un uso muy interesante, por esa no distinción entre el M1 y el 2 de los receptores melatonérgicos, y por esa inducción al sueño a la vez que estamos facilitando la actividad antidepresiva.
Luego te recuerdo también otro antihistamínico, por su efecto antihistamínico, la mirtazapina. Como siempre, igual que con los otros que son antihistamínicos, vamos a tener problemas o no, porque puede ser estimulación del apetito cuando nos interesa. Si no nos interesa, hay que avisar al paciente y poderlo modificar. Así que también quería comentarte por último, en este último minuto, la actividad que tienen los antiepilépticos tipo pregabalina en la inducción al sueño, en cómo se utiliza para la inducción al sueño, y otra ruta que utilizan algunos psiquiatras, que es como parar totalmente la actividad, que son los antipsicóticos por la noche, ¿vale? Ahí lo que estamos haciendo es parar la actividad dopaminérgica, con lo cual lo que estamos haciendo es una inducción al sueño por bajada de la actividad de dopamina. ¿Vale? Así que, Concha, me pasa un minutillo, pero creo que lo puedo adaptar. Sí, sí, no, muchas gracias, Curro, creo que ha estado fenomenal. Eh, Solo una pequeña pregunta que relaciona las dos partes, si nos la puedes contestar en 2 segundos. Cada vez sabemos que hay más consultas sobre el sueño en la farmacia, está claro. La primaria está colapsada, entonces gente que antes iba a la primaria ahora va a la farmacia y el farmacéutico aquí tiene una labor importante. Pero ¿cuándo crees tú que por un problema de sueño habría que hacer esa desviación al especialista o al médico de primaria? Nosotros el criterio mostrador que tenemos es de 0 a 4, ¿cuánto te está afectando? O de 0 a 10, me da igual la escala que pongas. ¿Cuánto te está afectando no dormir? Oye, pues mira, me está afectando 5, 6. Bueno, pues podemos actuar y te reviso la semana siguiente. Cuando te da una puntuación relativamente alta, inmediatamente hay que hacer 2, 3 preguntas, elige las que quieras, de la escala de Hamilton. Que puede ser, oye, ¿te notas sudoración en manos? ¿Te notas sensación de balanceo? ¿Te notas como así como más apático o te notas como que no tienes mucha energía? Y ahí es donde vamos a poder interpretar y centrar a la persona con la persona encargada del servicio o directamente comentarle, oye, mira, te voy a dar este producto, vas a dormir durante unos días algo mejor, pero tiene que haber revisión por médico. ¿Vale? No sé si he contestado. Sí, sí, perfecto. No, es porque también saber cuándo, hasta cuándo podemos actuar, pues, o con los productos que realmente se puedan dar desde la farmacia sin ningún tipo de receta, o cuándo hay que derivar al paciente, pues, a un especialista o que estudie de manera más profunda el caso. Hay que utilizar herramientas escala de Hamilton que están validadas y donde vamos a poder interpretar si ese insomnio o ese problema de sueño es tratable desde la farmacia porque el paciente nos está diciendo que no es tan limitante y en el momento que nosotros veamos o bien que es muy limitante o que hay algún signo más dentro de toda la escala de Hamilton que nos está diciendo que algo más hay detrás, derivación al médico, aunque puedes tratar directamente. Perfecto, perfecto. Puedes hacer las dos cosas a la vez, me imagino, ¿no? Sí. Tratar algo y derivar para que... Perfecto, Sí. pues nada, muchísimas gracias, Curro. Despedirme de todos. Os esperamos en la siguiente sesión. Creo que es sesión súper interesante de la parte de la detección de riesgo autolítico, algo súper importante en la salud mental. Así que os esperamos a todos el jueves 10 de diciembre en el siguiente podcast de Fundamental. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias, Curro. Gracias, un saludo. Adiós. Gracias a Adiós. todos. Adiós.